El trozo de pastel aplastado en la servilleta de dinosaurios probó que me borraron de su vida. Me llamo Irma. Tengo 79 años y no me doblo fácil. Quien me cree vieja y tonta sabrá que el silencio también es un arma. La tarde del lunes estaba pintada de ese gris plomizo que tanto abunda en la ciudad, cuando la lluvia amenaza pero no se decide a caer. Yo estaba sentada junto a la ventana de mi pequeño departamento, en el fondo del terreno, limpiando con un algodón empapado en alcohol mis viejas tijeras de cirugía. Son unas tijeras pequeñas, de acero inoxidable, curvas y afiladas, que rescaté del Hospital Civil el día que me jubilaré hace casi 2 décadas. Para mí, ese metal frío no es un recuerdo de la muerte, sino de la precisión. En un hospital, si titubeas un segundo, el paciente se te va. Por eso aprendí a mantener el pulso firme, sin importar que a mi alrededor el mundo se estuviera cayendo a pedazos. De repente, la puerta mosquitera rechinó con ese quejido flojo que tiene desde hace años. Me costó levantar la vista, no por pereza, sino porque ya conozco los pasos de cada quien en esta casa. Esos pasos rápidos, cortos y ligeros solo podían ser de Mateo, mi nieto de 7 años, el único que todavía cruzaba el patio de tierra para venir a buscarme sin que nadie se lo ordenara. El chamaco entró casi de puntitas, mirando hacia atrás sobre su hombro, como si estuviera cometiendo el peor de los delitos. Traía una mano metida debajo de su camiseta de rayas, sosteniendo algo contra su estómago, con un cuidado que me llamó la atención. Sus ojos, negros y enormes, idénticos a los de mi padre, brillaban con una mezcla de emoción y miedo. «Abuela», susurró, acercándose a mi sillón de mimbre. «Te traje algo, pero no le digas a mi mamá, por favor». Se levantó la camiseta y sacó un bulto envuelto en una servilleta de papel que alguna vez tuvo dibujos de tiranosaurios rex de colores. El papel estaba húmedo, manchado de un betún azuloso y aplastado por la presión de sus dedos infantiles. Cuando desdobló las esquinas con una torpeza infinita, vi el tesoro. Un trozo de pastel de 3 leches, bastante maltratado, con 3 fresas medio deshechas encima y algunas pelusas del suelo pegadas a los bordes. «Es del sábado, abuela», me dijo, con la voz muy bajita, como si compartiéramos un secreto de estado. Lo escondí debajo de mi cama en una caja de zapatos para que mi mamá no lo tirara a la basura. «Es que tú no fuiste a mi cumpleaños». Esas palabras entraron en mi pecho como una aguja fría de jeringa vieja. Sentí un vuelco en el estómago, una punzada sorda que me obligó a soltar las tijeras sobre la mesa de centro. Las tijeras tintinearon contra el vidrio, rompiendo el silencio de la habitación. «¿Tu cumpleaños, mi amor?», pregunté, tratando de que mi voz sonara tan dulce y normal como siempre, aunque por dentro la sangre se me estaba empezando a calentar. «Pero si tu cumpleaños es hasta el próximo mes, ¿no?» «No, abuela. Mi mamá dijo que lo íbamos a festejar antes, porque el sábado venían mis primos de Cuernavaca y sus amigos del club. Yo te busqué por toda la sala cuando partimos la piñata de superhéroes. Le pregunté a mi papá por qué no estabas, y él me dijo que estabas muy cansada y que preferías dormir. Pero yo sé que tú no duermes a esa hora. Por eso te guardé este pedazo. ¿Te gusta el de 3 leches?» Me quedé mirando el pastel aplastado. En ese pedazo de pan húmedo y cubierto de polvo estaba retratada la verdad completa, sin anestesia. El sábado por la tarde yo había escuchado música desde la casa de adelante, risas de niños, el ruido de un inflable que soplaba aire sin parar y el claxon de varios carros estacionándose en la calle. Incluso le pregunté a mi hijo Héctor, cuando pasó a dejarme la bolsa de la basura por la mañana, si iban a tener visitas. Él solo me esquivó la mirada. Me dijo que eran cosas de Mónica, su esposa, y se fue a las carreras. Yo pensé que era una reunión de los socios de ella, de esas señoras copetudas del comité vecinal con las que le gusta presumir la vajilla que yo misma les regalé cuando se casaron. Jamás se me ocurrió que fuera el cumpleaños de mi único nieto. Nadie me avisó. Nadie me mandó un mensaje de texto. Nadie cruzó el pasillo de apenas 10 metros que separa mi puerta de la de ellos para decirme: «Oiga, mamá Irma, venga a comerse un taco». Me borraron. Me declararon inexistente en mi propia casa. «Está hermoso, mi niño», dije, tragándome el nudo de bilis que me subía por la garganta. Tomé una cucharita de metal de mi taza de té y retiré con cuidado las pelusas del betún. «Es el pastel más rico que he visto en toda mi vida.
Gracias por acordarte de tu abuela. Mateo sonrió, aliviado, y se sentó en el suelo, recargando su cabeza contra mis rodillas mientras yo daba el primer bocado. El pastel sabía a refrigerador viejo y a cartón, pero me lo tragué todo, hasta la última migaja húmeda, mientras le acariciaba el cabello áspero y rebelde. No quería que él viera las lágrimas que ya me estaban nublando los ojos. Un niño de 7 años no tiene por qué cargar con las miserias de los adultos. Él solo quería compartir su alegría conmigo, sin saber que me estaba entregando la prueba de una traición familiar armada a sangre fría. Cuando el chamaco se fue, corriendo de vuelta antes de que su madre lo extrañara y empezara a gritar su nombre con ese tono chillón que tiene, me quedé sola en la penumbra. El silencio de mi departamento se sintió más pesado que nunca. Me levanté, caminé hacia el pequeño espejo del baño y me miré. Ahí estaba yo, Irma, 79 años. El rostro surcado por las arrugas de quien ha pasado noches enteras en vela, cuidando enfermos en terapia intensiva. El cabello blanco, recogido en un chongo apretado que no permite cabellos sueltos. Los hombros un poco caídos por el peso de la edad, sí, pero los ojos todavía limpios, fijos, sin esa mirada mansa que la gente asocia con la vejez desamparada. Sentí una lágrima correr por mi mejilla derecha, caliente y lenta. Lloré por la humillación, lloré por el desprecio de Mónica, esa mujer que llegó a esta casa con una mano adelante y otra atrás, y a la que yo recibí con los brazos abiertos cuando mi hijo me pidió que los dejara vivir aquí mientras se capitalizaban. Pero, sobre todo, lloré por Héctor, mi hijo, el niño al que saqué adelante sola, doblando turnos en el hospital, vendiendo gelatinas los fines de semana, curando heridas ajenas para que a él nunca le faltara un par de zapatos escolares o un plato de sopa caliente en la mesa. Ese mismo hijo que ahora agachaba la cabeza ante su esposa y permitía que me negaran la entrada a la fiesta de su propio hijo. Se me olvidó avisarte, suegra, fue sin querer, me diría Mónica si la confrontaba. Ya la conocía. Tenía esa risita hipócrita que usa cuando quiere disculpar sus bajezas. Diría que con las prisas, que con los globos, que pensó que Héctor ya me había dicho. Y Héctor se quedaría callado, mirando sus zapatos, como un perro regañado que prefiere la comodidad del silencio antes que defender a la madre que le dio la vida. Pero la tristeza en mí nunca dura demasiado. Es un defecto de fábrica, supongo. 35 años de enfermera me enseñaron que ante una hemorragia no te pones a llorar. Buscas la gasa, presionas y detienes el sangrado. La autocompasión es un lujo que los viejos no nos podemos permitir, porque en cuanto te ven débil, te arrumban en el cuarto de los tiliches y esperan a que el tiempo haga el trabajo sucio. Me limpié la cara con el reverso de la mano, con un gesto brusco. Miré hacia la ventana que daba al patio. A través del cristal empañado vi la estructura de la casa principal, una construcción de 2 pisos, con acabados de loseta que yo misma pagué hace 10 años, cuando todavía me alcanzaba para hacerle mejoras a la propiedad. Porque esa era la gran verdad que Mónica y Héctor parecían haber olvidado convenientemente. Todo este terreno, la casa grande de adelante, el departamento donde yo vivía y el local de la esquina que ahora rentaban para una estética, todo estaba a mi nombre. Las escrituras de esta propiedad, firmadas y selladas por el notario público número 12 de la ciudad, descansaban en el fondo de mi viejo baúl de madera, justo debajo de mis títulos profesionales y mis actas de servicio. Ellos vivían ahí porque yo se los permitía. No pagaban renta, no pagaban predial. Solo aportaban una parte ridícula de la luz y el agua, y a veces ni eso, porque según Héctor, la mensualidad del carro nuevo los tenía ahogados. Y a cambio de mi generosidad, a cambio de darles un techo donde construir su nido de orgullo, ellos me pagaban dejándome fuera de los momentos más importantes de la vida de mi nieto. Me trataban como a una inquilina molesta, como a un fantasma que limpia el pasillo común y al que hay que tolerar por puro compromiso social. Se equivocaron conmigo, susurré para mí misma, y mi propia voz me sonó extraña en el cuarto vacío, dura como el hierro. Pensaron que por tener el cuerpo cansado, también tengo el alma vencida. Me senté de nuevo ante la mesa de centro. Tomé las tijeras de cirugía y las guardé en el cajón de la cómoda, junto a mi libreta de notas de pasta negra. En esa libreta apunto todo: los gastos del mes,
el precio del gas, las fechas de mis citas médicas y, desde hace un tiempo, las pequeñas humillaciones cotidianas que he venido guardando en silencio para no armar pleitos familiares. Anoté la fecha de hoy y con letra firme y redonda escribí: sábado de fiesta. Mateo cumplió 7. No fui invitada. Mónica y Héctor decidieron que yo ya no formo parte de esta familia. Se acabó el tiempo de la paciencia. La rabia que sentía no era una rabia ciega, de esa que te hace gritar y romper cosas. Era una rabia fría, calculadora, la misma que usaba en el quirófano cuando un cirujano novato cometía un error y yo tenía que resolver la situación sin alterar el orden de la sala. Mónica creía que tenía el control de la situación porque manejaba el dinero de Héctor y porque decidía a quién se invitaba a la mesa. Creía que mi silencio de los últimos meses era sumisión, que mi costumbre de no meterme en sus vidas era debilidad. No entendía que una mujer que ha visto morir gente, que ha limpiado heridas infectadas y que ha sostenido la mano de desconocidos en sus últimos minutos de vida, no le teme a las caras largas de una nuera pretenciosa. Esa noche no cené, no me hacía falta. El trozo de pastel de 3 leches que Mateo me había llevado con tanto amor seguía en mi estómago, pesado como una piedra, recordándome cada segundo el valor de la lealtad de un niño y la bajeza de la traición de mis propios hijos. Me acosté temprano, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el goteo constante de la llave del lavabo que Héctor había prometido arreglar desde hacía 3 meses y que nunca tuvo tiempo de revisar. Mañana, me dije mientras el reloj de pared daba las 12 de la noche con sus campanadas sordas. Mañana voy a empezar a mover las piezas del tablero, y esta vez nadie me va a dejar fuera de la jugada. La decisión estaba tomada. No iba a reclamarles. No iba a ir a llorarles a la cocina para que me dijeran que era una exagerada o que el drama se me daba muy bien por la edad. No. Iba a actuar con la misma precisión con la que cortaba las gasas en mis mejores años. Si ellos querían una abuela invisible, una madre que no molestara, iban a descubrir que las consecuencias de hacerme a un lado eran mucho más costosas de lo que su orgullo podía pagar. El terreno de la Portales seguía siendo mío, y el respeto que me gané durante toda una vida de trabajo no se lo iba a regalar a nadie, mucho menos a quienes se olvidaban de mí a la hora de partir el pastel. A las 5 de la mañana, mis ojos se abrieron por sí solos, sin necesidad de que el despertador de cuerda que tengo en la mesa de noche hiciera su escándalo de fierros. 35 años de trabajar turnos dobles en el Hospital General te dejan una alarma metida debajo de la piel que no se quita ni con la jubilación ni con los años. Me quedé un momento quieta en la cama, mirando el techo donde la luz de los faros de la calle dibujaba sombras largas a través de los vidrios. El cuerpo me dolía un poco, esa molestia sorda en las rodillas que viene con el frío de la madrugada, pero la cabeza la tenía más clara que nunca. La tristeza de la noche anterior se había asentado en el fondo de mi estómago, compacta y dura, transformada en algo útil. En mi oficio aprendí muy pronto que la lástima no cura las heridas. La lástima solo las infecta. Lo que cura es el alcohol, el bisturí y la firmeza para cortar lo que ya no sirve. Me levanté despacio, me puse las pantuflas de fieltro gris y caminé hacia la cocina para poner a calentar el agua en mi pocillo de peltre azul. El ruido del cerillo al raspar contra la caja y el siseo de la flama de gas me devolvieron al mundo real. Mientras el agua hervía para mi café de olla, me acerqué a la ventana y miré hacia el patio que compartimos. La casa grande de adelante todavía estaba a oscuras. Héctor y Mónica debían de estar durmiendo plácidamente, cobijados por el silencio que ellos mismos habían construido a mi alrededor. En unas horas, Héctor saldría corriendo para el trabajo, con la corbata mal puesta y esa prisa ansiosa que tiene desde que se casó, y Mónica empezaría a gritarle a Mateo para que se apurara a vestirse para la escuela. Me tomé el café a sorbos lentos, sentada en la mesa de la cocina, saboreando el dulzor del piloncillo. Frente a mí, en la barra, estaba el plato vacío donde anoche me comí el pastel aplastado que mi nieto me había traído a escondidas. El recuerdo de sus ojitos negros mirándome con esa culpa infantil que no le correspondía me encendió un fuego en el pecho. Mónica pensaba que me había ganado una batalla silenciosa al dejarme fuera de la fiesta.
al hacerme sentir como un mueble viejo que estorba en la sala. Pensaba que mi vejez era una especie de adormecimiento mental, que porque ya no uso tacones ni me pinto los labios he perdido el entendimiento. Qué poco me conoce. No sabe que una jefa de enfermeras aprende a leer a la gente por la forma en que camina, por cómo esquiva la mirada, por el tono de voz que usa cuando miente. Cuando terminé el café, lavé la taza con cuidado, la sequé con el trapo de cocina y me dirigí a mi recámara. Fui directo al baúl de madera de cedro que tengo a los pies de la cama. Es un mueble pesado que mi padre me regaló cuando cumplí los 15 años. Huele a alcanfor, a manzanas secas y a papeles guardados durante mucho tiempo. Me hinqué sobre una alfombrita para que no me dolieran las rodillas y metí la mano en el bolsillo secreto de mi bata de lana, donde siempre cargo un juego de llaves antiguas sujetas por un aro de latón. La llave más pequeña entró con un quejido suave en la cerradura del baúl. Al abrir la pesada tapa de madera, el aroma del pasado me golpeó la cara. Ahí adentro no había fotos de bodas ni vestidos viejos de encaje. Había carpetas de plástico color verde, ordenadas meticulosamente por años. Saqué la carpeta más gruesa, la que tiene una etiqueta descolorida donde se lee con mi letra de molde: Propiedad Portales. La puse sobre la cama y me senté a revisarla. Ahí estaban las escrituras originales de la casa, fechadas en octubre de 1982. Recuerdo perfectamente el día que firmé esos papeles ante el notario. Héctor era apenas un niño de 3 años que se dormía en mis brazos mientras yo entregaba el último fajo de billetes que había juntado trabajando 3 turnos seguidos, vendiendo comida los domingos y privándome de estrenar un par de medias durante años. Cada tabique de esta propiedad tiene mi sudor pegado. El terreno de la Portales, que ahora es una de las zonas más cotizadas por esos muchachos jóvenes que buscan departamentos caros, me costó lágrimas de sangre. Cuando mi esposo nos dejó por otra mujer y se fue al norte, yo no me senté a llorar. Me amarré las tripas y me puse a trabajar el doble. Hojeé los documentos con dedos expertos. Mis escrituras estaban en orden, con el sello del registro público de la propiedad intacto. Pero no solo estaba eso. También saqué los recibos del impuesto predial y del agua de los últimos 5 años. Todos pagados a mi nombre, con mi dinero de la pensión. Héctor siempre me decía que él se encargaba de hacer los pagos en el banco para que yo no tuviera que salir a dar vueltas, pero el dinero salía de mi cuenta. Él solo llevaba el papel, se paraba en la fila y luego me entregaba el comprobante como si me estuviera haciendo el favor de su vida. «Vamos a ver quién es la que estorba aquí», susurré, sintiendo cómo el frío de mi pulso se transmitía al papel bond de las escrituras. También saqué el contrato de arrendamiento del local de la esquina. Ese local originalmente era mi cochera, el lugar donde guardaba los trastes viejos y las plantas que no cabían en el patio. Hace 3 años, Mónica me convenció de que lo arregláramos para rentarlo. Me dijo que una amiga suya quería poner una estética y que ese dinero extra me vendría muy bien para mis medicinas y mis gustos. Yo, confiada y queriendo evitar pleitos, acepté. El contrato se firmó a mi nombre, claro, porque la dueña soy yo, pero la renta mensual de 8,000 pesos caía directamente en una tarjeta de débito que Mónica maneja bajo el pretexto de administrar los gastos de la casa común. En 3 años, yo no he visto un solo centavo de ese dinero. Cuando le preguntaba a Héctor por la renta, él siempre salía con que habían tenido que pagar el impermeabilizante de la azotea, o que la bomba del agua se había quemado, o que la tenencia de su carro nuevo se les había juntado con la colegiatura de Mateo. Me di cuenta de mi propia estupidez. No había sido bondad de mi parte, había sido flojera. Me había vuelto cómoda en mi rincón, prefiriendo no ver los abusos para mantener una paz familiar, que al final resultó ser una mentira completa. Me borraron de la fiesta de mi nieto porque ya no me necesitaban para nada más que para firmar papeles y prestarles el terreno. Para ellos, yo era una vieja que ya va de salida, una sombra que vive al fondo del pasillo y que pronto dejaría de ser una molestia. Me puse de pie con una energía que no sentía desde hacía meses. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me peiné el cabello con mi cepillo de cerdas duras, apretando el chongo con 3 pasadores de metal hasta que no quedó un solo pelo suelto. Me puse mi vestido de algodón azul marino, el que uso para ir a las juntas de jubilados, y encima mi abrigo de paño gris oscuro.
No es un abrigo nuevo, pero está bien cortado y me da una postura erguida que impone respeto. Guardé las escrituras, los recibos de pago y el contrato de la estética en un sobre de manila amarillo. Lo metí en mi bolsa de piel negra, junto con mi libreta de notas y mis lentes de lectura. Al salir de mi departamento, el sol apenas empezaba a asomarse por encima de las bardas de concreto. El aire de la mañana estaba fresco, cargado de ese olor a tierra mojada que tanto me gusta. Crucé el patio de cemento con paso firme. Justo cuando iba llegando a la reja de metal que da a la calle, escuché que la puerta de la casa grande se abría. Era Mónica. Traía puesto un pants de marca y sostenía una taza de café de esas de diseñador que ahora están de moda. Cuando me vio vestida de calle y con la bolsa bajo el brazo, se le borró la sonrisa de suficiencia que siempre trae puesta. «¡Ay, suegra!», gritó desde la entrada, con esa voz chillona que me revuelve el estómago. «¿Tan temprano va a salir? ¿A poco va al mercado a esta hora? Mire que todavía hace frío», y luego le da esa tos que no la deja dormir. Me detuve y me di la vuelta despacio, sosteniéndole la mirada. Mónica dio un paso atrás, casi imperceptible, como si el rigor de mis ojos la hubiera empujado. «No voy al mercado, Mónica», le contesté, manteniendo la voz baja, pero clara. «Voy a hacer unos trámites al centro. Tengo unos asuntos pendientes que ya no pueden esperar». «¿Asuntos? ¿De qué tipo, suegra?». «Si quiere, al rato que regrese Héctor del trabajo le dice y él la acompaña. Ya ve que a usted luego se le olvidan las cosas o se confunde con las calles nuevas. Ya no está para andar sola en el metro». La hipocresía le salía por los poros. El sábado se le había olvidado avisarme del cumpleaños de mi nieto, pero hoy estaba muy preocupada por mi salud y mis trayectos en el transporte público. «No te preocupes por mi memoria, Mónica», le dije, esbozando una sonrisa helada que la hizo acomodarse el cabello con nerviosismo. «Todavía me acuerdo perfectamente de los nombres de los medicamentos, de las dosis de anestesia y de quién es la dueña de cada metro cuadrado de esta propiedad. Dile a Héctor que no me espere a comer». No esperé a ver qué cara ponía. Me di la vuelta, abrí el portón de fierro y salí a la calle. Caminé las 3 cuadras que me separaban de la avenida principal con una ligereza que me sorprendió. Sentía el peso del sobre amarillo bajo el brazo como un escudo, como un arma cargada que estaba a punto de disparar en el momento preciso. Tomé un taxi. No quise irme en metro porque necesitaba llegar impecable, sin el sudor y el ajetreo del transporte público. Le di al chofer la dirección de las oficinas del licenciado Alejandro Robles, en la colonia Roma. Alejandro es un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y trajes impecables, que ahora es uno de los abogados de lo familiar más respetados de la ciudad. Pero para mí, Alejandro siempre será el muchacho asustado de 20 años que pasaba las noches sentado en una silla de hospital, llorando junto a la cama de su madre, doña Mercedes, mientras ella luchaba contra un cáncer de colon terrible. Durante los 3 meses que doña Mercedes estuvo internada en mi piso, yo me encargué de que no le faltara una palabra de aliento, de cambiarle las sábanas con la delicadeza de una hija y de pasarle a Alejandro una taza de café caliente a mitad de la madrugada cuando las fuerzas se le acababan. Cuando su madre finalmente descansó, Alejandro me abrazó llorando y me juró por lo más sagrado que si algún día yo necesitaba de él, solo tenía que llamarlo. Llegué a su oficina a las 9 en punto. El edificio era elegante, con pisos de mármol brillante y una recepcionista que me miró de arriba abajo con cierta desconfianza al ver mis zapatos ortopédicos y mi abrigo viejo. «Buenos días», dije, plantándome frente al escritorio de madera. «Busco al licenciado Alejandro Robles. Dígale que está aquí la enfermera Irma». La muchacha dudó un momento, pero al ver la seriedad de mi rostro, tomó el teléfono y habló en voz baja. No pasaron ni 2 minutos cuando la puerta del fondo se abrió de par en par y Alejandro salió corriendo, sin el saco del traje y con la corbata floja. «¡Jefa Irma!», exclamó con una sonrisa enorme que le llenó la cara de arrugas amables. Se acercó y me dio un abrazo fuerte, de esos que huelen a loción cara y a afecto verdadero. «¡Qué sorpresa tan más hermosa! Pase, por favor, pase a mi oficina». «¿Cómo ha estado?». Entramos a su despacho, un cuarto amplio con libreros llenos de tomos de derecho forrados de piel y un ventanal grande que daba a una calle llena de árboles. Me ofreció un sillón de piel negra que era tan cómodo que sentí que me hundía en él,
pero mantuve la espalda recta. Estoy bien, Alejandro. Un poco más vieja, pero con el motor funcionando, dije, colocando el sobre de Manila sobre su escritorio de cristal. Usted nunca va a envejecer, jefa. Sigue teniendo esa misma mirada que nos ponía a temblar a todos los internos en el hospital, dijo con una risa suave mientras se sentaba frente a mí. Pero dígame, ¿a qué debo el honor de su visita? Sabe que lo que necesite es suyo. Me quité los guantes de lana, los guardé en la bolsa y me acerqué un poco más al escritorio. Necesito tu ayuda profesional, Alejandro, le dije, y mi tono de voz cambió a esa gravedad que usaba cuando entraba al quirófano. Vengo a hacer una auditoría completa de mis bienes y a cambiar mi testamento. Pero sobre todo, vengo a recuperar lo que es mío antes de que me lo quiten por las malas. Alejandro se puso serio de inmediato. Apoyó los codos sobre el escritorio y me miró con atención, asintiendo con la cabeza. La escucho, jefa Irma. Cuénteme todo. Le conté la historia sin adornos, sin drama, con la frialdad de quien describe un caso clínico. Le hablé de cómo Héctor y Mónica se habían ido metiendo en mi propiedad bajo la promesa de ahorrar para comprarse lo suyo, de cómo habían dejado de pagar el predial con su dinero y usaban mis recursos para mantener sus lujos, de cómo se habían apropiado de la renta de la estética de la esquina y, finalmente, de cómo me habían borrado de la vida de mi nieto Mateo, tratándome como a una extraña en mi propia casa. Cuando llegué a la parte del pastel de 3 leches escondido bajo la cama, a Alejandro se le endureció la mandíbula. Es una canallada, dijo en voz baja, con un tono de rabia contenida. Una absoluta canallada. Desgraciadamente, jefa, veo esto todos los días en mi oficina. Los hijos creen que los padres son de su propiedad, que la herencia es un derecho que se cobra en vida y que los viejos ya no tienen necesidades ni dignidad. Pero se equivocan. La ley la protege a usted. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, Alejandro, aclaré de inmediato mirándolo fijamente. Es mi hijo, al fin y al cabo. Yo lo parí y yo lo saqué adelante sola, pero tampoco voy a permitir que me sigan pisoteando. Quiero que sientan el rigor de lo que significa valerse por sí mismos. Quiero que entiendan que si tienen un techo sobre sus cabezas, es porque yo se los regalo todos los días. Alejandro asintió, tomó el sobre amarillo y sacó los papeles. Empezó a revisarlos uno a uno, sacando notas en una tableta electrónica con una velocidad asombrosa. Sus ojos se movían rápidos tras sus lentes de lectura. A ver, jefa Irma, dijo, acomodando las hojas en 3 montones diferentes. Legalmente, usted tiene el sartén por el mango. La propiedad está al 100% a su nombre. No hay copropietarios, no hay usufructo vitalicio para nadie más que para usted. Lo que significa que Héctor y su esposa están viviendo ahí en calidad de comodato informal, es decir, bajo su consentimiento. Usted puede pedirles la desocupación de la casa grande en cualquier momento, dándoles un plazo legal de 30 días. ¿30 días? Pregunté. Sí. Y en cuanto al local de la esquina, el contrato está a su nombre. El hecho de que la renta se deposite en la cuenta de Mónica es una irregularidad que podemos corregir de inmediato. Voy a redactar una notificación para el inquilino de la estética. A partir del próximo mes, la renta se le pagará directamente a usted, ya sea en efectivo o en una cuenta nueva que le vamos a abrir hoy mismo. Si Mónica intenta cobrar ese dinero, estará cometiendo un delito de abuso de confianza. Sentí un alivio enorme en el pecho, como si una venda apretada que me impedía respirar se hubiera soltado de golpe. El poder que creí haber perdido con los años seguía ahí, intacto, guardado en esos papeles notariales que mi hijo y mi nuera habían decidido ignorar. ¿Y qué pasa con el predial y los servicios?, pregunté. Eso es lo mejor, dijo Alejandro con una sonrisa que ya no tenía nada de amable, sino toda la astucia de un lobo de los tribunales. Vamos a suspender el pago de esos servicios desde su cuenta. Si ellos quieren agua, luz y gas en la casa de adelante, tendrán que poner los contratos a sus nombres y pagar de sus propios bolsillos. Vamos a separar las tomas. Usted solo pagará lo que consuma en su pequeño departamento de atrás. Veamos cómo le va a su hijo pagando el predial de una zona residencial de su propio sueldo, mientras paga la mensualidad de ese coche del año que me dice que tiene. La estrategia era perfecta. No iba a haber gritos. No iba a haber escenas de llanto en el patio común.
Todo se manejaría a través de notificaciones legales entregadas por un actuario con todas las de la ley. Y hay algo más, Alejandro, dije, sacando mi libreta de notas negra. Quiero cambiar mi testamento. En el testamento anterior, que firmé hace 15 años, Héctor era el único heredero de todo. Quiero revocar eso hoy mismo. ¿Quiere dejar fuera a su hijo?, preguntó Alejandro, levantando las cejas. Quiero que el único heredero de esta propiedad sea mi nieto Mateo, dije con firmeza, pensando en el pedazo de pastel manchado de betún azul. Pero con una condición muy clara. Sus padres no podrán tocar la propiedad, ni rentarla, ni venderla, ni vivir en ella sin el consentimiento de Mateo una vez que cumpla la mayoría de edad. Y hasta que ese día llegue, la propiedad será administrada por un fideicomiso que tú vas a dirigir, Alejandro. Ni Héctor ni Mónica verán un solo peso de este terreno si yo llego a faltar. Alejandro me miró durante unos segundos en silencio. Luego, se quitó los lentes, se recargó en su sillón y dejó escapar un suspiro de admiración. Usted sigue siendo la jefa de enfermeras de la sala de urgencias, doña Irma. No se le va un solo detalle. Es una jugada maestra. Con esto protege al niño, asegura su futuro y les quita a ellos cualquier incentivo para desear que usted ya no esté aquí. Sé muy bien cómo piensa la gente ambiciosa, Alejandro, dije con un tono de voz seco. He visto a familias enteras pelearse por la cobija de un moribundo en la cama de un hospital. No voy a dejar que mi nieto sea víctima de la codicia de sus propios padres. Pasamos las siguientes 3 horas redactando los documentos. Alejandro llamaba a su secretaria, dictaba cláusulas con un lenguaje jurídico que sonaba a sentencias definitivas y luego imprimía las hojas para que yo las revisara. Mi firma, con esa letra redonda y firme que aprendí en la escuela de enfermería, quedó estampada en cada una de las páginas del Nuevo Testamento y de las notificaciones legales. Cuando terminamos, ya era pasado el mediodía. El sol brillaba con fuerza en el cielo de la ciudad, disipando el frío de la mañana. Me levanté del sillón sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado de encima un fardo de piedras que venía cargando desde hacía años. ¿Cuándo se entregan las notificaciones, Alejandro?, pregunté mientras me ponía los guantes. Mañana por la mañana, jefa Irma, contestó él, dándome un beso en la mejilla con un respeto profundo. Un notario de mi total confianza irá a la estética de la esquina a entregar la orden de cambio de cuenta para la renta. Y por la tarde, un mensajero legal le entregará a Héctor en su oficina la notificación sobre la separación de servicios y los nuevos términos de su estancia en la casa de adelante. No van a saber ni de dónde les vino el golpe. Perfecto, dije, sintiendo una extraña paz en el corazón. Que empiece el juego entonces. Salí del edificio de oficinas con la cabeza en alto. Al caminar por las calles de la Roma, vi mi reflejo en los aparadores de las tiendas de ropa elegante. Ya no vi a la anciana cansada y encorvada que anoche lloraba en silencio en su cama. Vi a la mujer que durante décadas controló el orden de un hospital entero, la que no temblaba ante la sangre ni ante la muerte, la que sabía exactamente dónde dar el corte para salvar el resto del cuerpo. Ellos pensaron que mi silencio era olvido. Pensaron que mi edad era una renuncia a mis derechos. Mañana, cuando Héctor reciba ese sobre membretado en su oficina y Mónica vea que el dinero de la renta ya no entra en su tarjeta de crédito, van a descubrir que el silencio de una madre no siempre es perdón. A veces es solo el tiempo que necesita para afilar el bisturí. El martes amaneció con un cielo limpio, de esos azules rabiosos que solo se ven en la capital, cuando el viento de la noche se lleva la nata de contaminación. Me senté en mi mecedora de mimbre a las 9 de la mañana, con una taza de té de ruda entre las manos para asentarme el estómago. Desde mi ventana, que tiene la altura perfecta para mirar por encima del pasillo de cemento, vigilaba la entrada de la estética de la esquina. Lupita, la muchacha que atiende el negocio, llegó temprano. La vi levantar la cortina de metal con ese estruendo metálico que ya es parte de la música de mi barrio. Poco después, un taxi de la Ciudad de México se detuvo justo frente al local. De la parte trasera bajó un hombre joven, vestido de traje gris oscuro, cargando un portafolios de piel sintética negra. Reconocí de inmediato el porte formal de la gente que trabaja con Alejandro. Era el actuario. Sentí un latido más fuerte en el pecho, pero no de miedo,
sino de esa adrenalina fría que me daba en el hospital cuando entraba un paciente en código rojo. El muchacho de traje entró a la estética. Me imaginé la escena. Lupita detrás del mostrador, sorprendida, recibiendo el sobre membretado con el sello de la notaría y la orden judicial de que, a partir de ese mismo instante, cualquier pago de renta debía depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria a mi nombre, bajo advertencia de rescisión inmediata del contrato si entregaba el dinero a terceras personas. No pasaron ni 10 minutos cuando vi a Lupita salir a la banqueta con el celular pegado a la oreja. Su gesticulación era exagerada. Movía la mano libre en el aire como si estuviera espantando moscas. Estaba llamando a Mónica, de eso no cabía duda. Me tomé un sorbo de té, dejando que el amargor de la ruda me limpiara el paladar. A los 5 minutos, la puerta trasera de la casa grande se abrió de golpe. Mónica salió al patio casi corriendo. Llevaba puestos unos tenis de marca y una sudadera rosa pastel que le costó una fortuna en el centro comercial. Tenía el cabello recogido a medias y la cara pálida, desprovista de ese maquillaje perfecto con el que suele pavonearse por la colonia. Ni siquiera volteó a ver hacia mi ventana. Cruzó el pasillo a zancadas rápidas, con el celular en la mano, y salió por el portón de fierro que conecta con la calle. «Que empiece la función», murmuré para mis adentros, dejando la taza sobre la mesa. Desde mi posición, el silencio que siguió fue casi terapéutico. Sabía exactamente lo que estaba pasando en la esquina. Mónica estaría intentando convencer a Lupita de que todo era un malentendido de la suegra, que yo ya estaba grande y que no coordinaba bien las cosas del dinero. Pero Lupita no es tonta. Es una mujer trabajadora que mantiene sola a sus 2 hijas. Lo último que querría sería un problema legal que pusiera en riesgo su único sustento. El papel firmado por un notario pesa más que cualquier sonrisa hipócrita o promesa de vecindad. Media hora después, Mónica regresó. Ya no caminaba con prisa, sino con una pesadez que delataba su desconcierto. Entró a su casa y cerró la puerta de madera con un azote seco que hizo vibrar los vidrios de mi departamento. Sonreí de lado. El primer corte del bisturí había sido limpio y preciso. A la 1 de la tarde, el cartero de la zona tocó el timbre del portón. Yo no me moví. Sabía que no era para mí. Mónica salió a recibir la correspondencia. Desde la ventana vi cómo el cartero le entregaba un sobre amarillo de tamaño oficio, de esos que envían las oficinas gubernamentales. Era la notificación de la Comisión Federal de Electricidad y del Servicio de Agua Potable. Alejandro había cumplido su promesa con una velocidad asombrosa. El documento informaba que, debido a la solicitud de separación de acometidas y contratos presentada por la propietaria única del predio, la casa del frente tenía un plazo de 15 días para registrar sus propios contratos de servicios bajo el nombre del residente actual, Héctor González, o de lo contrario, se procedería a la suspensión del suministro en la toma común. Mónica se quedó parada a mitad del patio de tierra, leyendo el papel bajo el sol del mediodía. Su cuerpo se tensó tanto que me pareció ver cómo se le marcaban los tendones del cuello. Se llevó una mano a la frente, como si le hubiera bajado la presión de golpe. Luego, con el sobre arrugado entre los dedos, entró corriendo a la casa grande. Me imagino que el teléfono de Héctor en su oficina de la Secretaría de Finanzas no tardaría en sonar. El día transcurrió en una calma tensa, de esa que se respira en los pasillos de un hospital antes de que empiece el turno de la noche, cuando todos los médicos saben que viene una tormenta pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. A las 2 de la tarde, el transporte escolar dejó a Mateo en la esquina. El niño entró corriendo al patio, con su mochila de superhéroes rebotando contra su espalda. Como siempre, en lugar de entrar directo a su casa, corrió por el pasillo de cemento hacia mi puerta mosquitera. ¡Abuela!, gritó, pegando la cara contra el alambre para verme en la penumbra. «Pasa, mi cielo», le dije, levantándome de la mecedora con una ligereza que me devolvía la vida. Mateo entró y dejó la mochila en el suelo. Me acerqué a él y le di un beso en la frente que olía a sol y a tierra. Le serví un vaso de agua de limón fría que había preparado por la mañana y le puse en un plato 2 polvorones de naranja que compré en la panadería de la vuelta. «¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?», le pregunté, acariciándole el cabello rebelde. «Bien, abuela. Hoy nos enseñaron los planetas».
El profesor dijo que Saturno tiene anillos de hielo. Me contestó con los ojos abiertos, llenos de esa inocencia que sus padres estaban tan empeñados en ensuciar. Pero mi mamá está muy enojada hoy. Cuando llegué, estaba gritando por teléfono y me dijo que me viniera para acá porque no quería oír mis preguntas. Sentí una punzada de rabia en el estómago, pero la controlé de inmediato. Mónica no tenía por qué desquitar su frustración con el niño. No te preocupes por eso, mi niño. A veces los adultos tenemos problemas que resolver y nos ponemos de mal humor, pero tú no tienes la culpa de nada, le dije con voz suave, mirándolo fijamente. Tú eres el niño más inteligente del mundo y tu abuela siempre va a estar aquí para ti. ¿Te acuerdas de lo que me trajiste ayer? Mateo sonrió, con la boca llena de polvorón, y asintió con la cabeza. Sí, el pastel de dinosaurio. ¿Sí te gustó, abuela? Me encantó. Fue el mejor regalo de mi vida, le contesté, y por primera vez en todo el día sentí una calidez real en el pecho. Ahora haz tu tarea aquí en mi mesa. Yo te ayudo con las sumas si te trabas. Pasamos la tarde en paz. Mientras el niño arrastraba el lápiz sobre su cuaderno cuadriculado, yo me dediqué a tejer una cobija pequeña de lana verde que tenía arrumbada en el costurero. Cada puntada era una declaración de paciencia. En el quirófano aprendí que la prisa es la mejor amiga del error. Si quieres que una sutura quede perfecta, tienes que dar cada punto con calma, midiendo la distancia exacta entre la aguja y la piel. Así estaba tejiendo yo mi venganza silenciosa, sin prisas, con la precisión de quien sabe que el tiempo está de su lado. A las 6 de la tarde, el ruido del motor del coche de Héctor anunció su llegada. El motor se apagó y escuché el portazo pesado de su carro nuevo, ese del que todavía deben 30 mensualidades. Mateo levantó la vista del cuaderno, con las orejas atentas. «Ya llegó mi papá», dijo con un tono que no era de alegría, sino de precaución. Los niños huelen el miedo de los adultos mucho antes de que éstos abran la boca. «Termina de escribir, mi vida. Yo voy a ver a tu papá», le dije, poniéndole una mano en el hombro para darle seguridad. Me levanté, me acomodé el abrigo de paño gris que todavía traía puesto sobre el vestido y salí al patio. El aire de la tarde ya se sentía helado. Héctor caminaba por el pasillo de cemento con el sobre amarillo de las notificaciones en la mano derecha, arrugado por la fuerza de su puño. Tenía el traje arrugado de todo el día de oficina y la corbata ya desanudada, colgando del cuello como una soga floja. Su rostro, que suele ser de un tono apiñonado, se veía cenizo. Al verme parada en el umbral de mi puerta, se detuvo en seco. «Mamá», dijo, y su voz no tenía la firmeza de un hombre de 40 años, sino el temblor del niño al que atrapaban robando dulces en la alacena. «¿Qué es esto que me llegó a la oficina? ¿Y qué es ese papel que le entregaron a Lupita en la estética? Mónica me llamó histérica al trabajo. Dice que la amenazaste y que nos quieres correr de la casa». Mónica salió de la casa grande en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento exacto para unirse al ataque. Se paró detrás de Héctor, cruzada de brazos, mirándome con unos ojos que destilaban un veneno que ya no podía ocultar tras sus falsas sonrisas de suegra querida. «Es el colmo, suegra», gritó Mónica, alzando la voz para que se escuchara en todo el patio. «¿Cómo se le ocurre hacernos esto? Nosotros que la cuidamos, que estamos al pendiente de usted, que le hacemos el favor de vivir aquí para que no esté sola en este vejestorio de casa. Es una ingrata ir a buscar abogados para quitarnos el dinero de la renta que usábamos para los gastos de la misma casa. Y ahora esto de la luz y el agua. ¿Qué quiere? ¿Dejarnos en la calle con su propio nieto?» Mantuve los brazos cruzados debajo de mi abrigo, sintiendo el metal frío de mis tijeras de cirugía en el bolsillo. Las había traído conmigo por pura costumbre, pero su peso me recordaba quién era yo. No me moví ni un centímetro, no parpadeé. Dejé que Mónica soltara todo su veneno, que se desbocara como un caballo sin riendas. En el hospital, cuando un familiar de un paciente se ponía histérico y empezaba a gritar en la sala de espera, yo siempre hacía lo mismo. Me quedaba callada, mirándolo a los ojos hasta que la falta de aire y la vergüenza los obligaban a bajar la voz. El silencio de una autoridad siempre es más aterrador que cualquier grito. Cuando Mónica finalmente se calló,
Jadeando un poco por la rabia, dirigí mi mirada hacia Héctor. Ignoré por completo a su esposa. Mi hijo era el que me importaba, el que me dolía. Héctor, dije, y mi voz sonó tan clara y fría que el viento pareció detenerse en el patio. Habla tú. Tu esposa no tiene vela en este entierro. La dueña de esta casa soy yo, y el que tiene que darme la cara eres tú, que eres mi hijo. Héctor tragó saliva. Vi cómo la manzana de su Adán subía y bajaba con dificultad. Bajó la mirada hacia el sobre amarillo que tenía en la mano. Mamá, es que no entiendo por qué hiciste esto por la espalda, dijo tratando de sonar razonable, pero con una debilidad que me dio pena. Pudimos haberlo platicado en la mesa. Lo de la renta de la estética. Tú sabes que andamos muy apretados con los pagos del carro y la escuela de Mateo. Mónica solo administraba ese dinero para ayudarnos. Y lo de la luz y el agua es un trámite muy caro separar las cuentas. ¿Por qué nos haces esto ahora? ¿Qué te hicimos? ¿Qué me hicieron, Héctor? Pregunté, dando un paso al frente, saliendo del umbral de mi puerta hacia el patio de cemento. La luz del atardecer me daba de lleno en la cara, destacando mis arrugas y mis canas, pero yo me sentía gigante frente a ellos. Me borraron de la vida de mi nieto. Eso me hicieron. Mónica soltó una risa burlona, de esas que intentan minimizar el dolor ajeno. Ay, por favor, todo este escándalo legal por lo del sábado, ya le dije que se me olvidó avisarle. Con las prisas de la fiesta, los globos, el payaso y la gente de mi club, se me pasó por completo. Fue un descuido sin querer. No sea dramática, suegra, que a su edad ya no está para estos teatros. Giré la cabeza despacio para mirarla. Mónica se cayó de inmediato, dando medio paso atrás, cobijándose de nuevo detrás del hombro de mi hijo. A mí no me hables de teatros, Mónica, le contesté, manteniendo la voz en un tono tan bajo que tenían que inclinarse para escucharme. He visto morir a más gente de la que tú vas a conocer en toda tu vida. Conozco la diferencia entre un descuido y una bajeza armada a sangre fría. El sábado pasado, ustedes apagaron las luces de la sala, metieron un inflable al patio, contrataron música y metieron a decenas de personas a esta propiedad, que es mía. Y a mí, que vivo a 10 metros de su puerta, me dejaron encerrada en la oscuridad, diciéndole a mi nieto de 7 años que yo estaba muy cansada y que prefería dormir. Mamá, yo pensé que Mónica te había dicho... Empezó Héctor con la cara roja de vergüenza. «¡Cállate, Héctor!», lo interrumpí, y esta vez mi voz tuvo ese filo de navaja que usaba con los médicos negligentes. «No me vengas con que pensaste. Tuviste toda la mañana del sábado para cruzar el patio y decirme, «Oye, mamá, al rato es la fiesta de Mateo, ven a darte una vuelta». Pero preferiste agachar la cabeza y complacer a tu esposa, que no soporta la idea de que una vieja como yo se siente a la mesa con sus amigas del club. Les estorbo. Les avergüenza mi ropa vieja, mis manos gastadas por el trabajo y mi olor a alcanfor. Pero no les avergüenza vivir bajo mi techo sin pagar un solo peso de renta, ni les da pena usar el dinero de mi local para pagar sus lujos de gente rica de mentiras. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros que anidan en el árbol de níspero del patio parecieron callarse. Héctor no se atrevió a levantar la vista del suelo. Mónica, por su parte, respiraba con dificultad, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera cara, buscando una respuesta que no fuera una confesión de su propia soberbia. «Las cosas van a cambiar en esta casa a partir de hoy», continué, midiendo cada palabra como si fuera una dosis de medicamento vital. «El dinero de la renta de la estética ya está asegurado en una cuenta que solo yo puedo tocar. Con eso voy a pagar mis propios gastos y mis medicinas, para no tener que pedirles a ustedes ni un centavo que luego me echen en cara. En cuanto a la luz y el agua, tienen 15 días para hacer el trámite. Si para el día 15 no han puesto los contratos de la Casa Grande a su nombre, yo misma voy a solicitar la baja de los servicios comunes. No voy a seguir manteniendo el aire acondicionado de su recámara ni las luces de su cochera con mi pensión de enfermera». «No puedes hacernos esto», chilló Mónica, perdiendo el control. «Es la casa de tu hijo. Es donde vive tu nieto. Esta casa es mía, Mónica», le recordé con una frialdad que la hizo temblar. «Héctor vive aquí, porque yo se lo permito. No porque tenga ningún derecho sobre estos tabiques. Y si no les gustan mis condiciones, el mundo es muy grande. Pueden irse a rentar un departamento en la zona que tanto les gusta presumir.
a ver si el sueldo de Héctor les alcanza para pagar la renta, la luz, el agua, el predial y la mensualidad de ese coche que tienen estacionado afuera. Tienen 30 días para decidir si se quedan bajo mis reglas o si empiezan a empacar sus maletas. Héctor levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y sorpresa. Creo que nunca en su vida me había visto así. Siempre fui la madre abnegada, la que callaba ante sus desplantes, la que les preparaba la comida cuando llegaban cansados y la que se conformaba con los sobrantes de su tiempo libre. No reconocía a la mujer que tenía enfrente. Había olvidado que antes de ser su madre, fui la jefa de enfermeras de urgencias que decidía quién entraba al quirófano y quién tenía que esperar en la camilla. ¿De verdad nos vas a correr, mamá?, preguntó con un hilo de voz, intentando usar el recurso de la lástima, ese chantaje emocional que también le había funcionado durante años. Sentí una punzada en el corazón. Es mi hijo, al fin y al cabo. Verlo así, tan disminuido, tan falto de carácter, me dolió más que cualquier desprecio de Mónica. Pero me acordé del trozo de pastel de 3 leches aplastado en la servilleta de dinosaurios, del niño de 7 años escondiendo un pedazo de pan debajo de su cama en una caja de zapatos porque su madre no quería que su abuela formara parte de su alegría. Me acordé de mi propia soledad el sábado por la tarde, escuchando las risas ajenas mientras limpiaba mis tijeras en la penumbra. La lástima es el peor enemigo de la curación. Para sanar una infección, a veces hay que limpiar la herida con alcohol, aunque el paciente grite de dolor. Yo no los estoy corriendo, Héctor, le contesté, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Les estoy enseñando el precio de la adultez y del respeto. Si quieren vivir en mi propiedad, van a tener que ganarse el derecho todos los días, empezando por respetar a la mujer que les dio el techo donde duermen. El tiempo de la vieja tonta que se conforma con las migajas se terminó en esta casa. Me di la vuelta despacio, sin esperar una respuesta de ninguno de los dos. Entré a mi departamento y cerré la puerta mosquitera con un clic suave, pero definitivo. A través del mosquitero vi cómo Héctor y Mónica se quedaban parados en el patio bajo la luz grisácea del anochecer. Ella empezó a reclamarle algo en voz baja, manoteando con furia, pero él simplemente la ignoró. Caminó hacia la casa grande, con los hombros caídos y la cabeza agachada, arrastrando los pies, como si de repente tuviera 100 años encima. Mónica lo siguió, gritándole insultos que el viento de la noche se encargó de dispersar antes de que llegaran a mis oídos. Me acerqué a la mesa del comedor, donde Mateo me esperaba con el lápiz en la mano y una mirada de preocupación en su carita limpia. ¿Todo bien, abuela?, preguntó con un hilo de voz, mirando de reojo hacia la puerta. Me senté junto a él, le tomé la mano áspera y pequeña entre las mías y le sonreí con toda la ternura que me quedaba en el alma. Todo está muy bien, mi amor. Tu papá y yo solo estábamos aclarando unas cuentas pendientes de adultos. Ahora, dime, ¿cuánto es 7 más 5? Vamos a terminar esa tarea para que puedas ganarte otro polvorón de naranja. El niño sonrió, aliviado al ver mi calma, y volvió a concentrarse en su cuaderno. Yo tomé mis agujas de tejer y reanudé mi labor. Cada vuelta del hilo era un recordatorio de que la justicia no siempre llega con gritos y sombrerazos. A veces llega con el silencio preciso de quien sabe que el verdadero poder no reside en el volumen de la voz, sino en la propiedad de la tierra que se pisa. El primer paso del plan estaba dado y mis hijos acababan de descubrir que la vieja de atrás todavía tiene los dientes muy afilados. El crujido de los tubos de cobre bajo el cincel del fontanero fue el primer sonido que rompió la falsa paz de la casa aquella mañana de jueves. Desde mi ventana, con el pulso tan tranquilo como el de un cirujano antes de la primera incisión, vi cómo 2 trabajadores de la compañía de agua descargaban sus herramientas en el patio de tierra. Llevaban un par de medidores nuevos, de esos de plástico gris y cobre brillante, listos para separar definitivamente la toma de mi departamento de la de la casa grande. Mónica salió al pasillo a medio vestir, con una bata de seda que arrastraba por el polvo y los ojos hinchados de quien no ha podido pegar el ojo en toda la noche. Intentó gritarles, exigirles que se detuvieran, que esa era su casa y que no tenían derecho a destrozar el piso del patio. Pero el trabajador más viejo, un hombre de bigote cano y manos callosas, ni siquiera se inmutó.
Sacó una tabla con un documento firmado y sellado por la delegación y por mí, la propietaria única. Se lo puso frente a la cara con la misma indiferencia con la que se entrega una multa de tránsito. «Nosotros solo seguimos órdenes de la dueña del predio, señora», le dijo, apuntando con el dedo hacia mi ventana. «Si tiene alguna queja, arréglese con ella». Mónica volteó a verme. A través del cristal empañado por el vapor de mi café, sostuve su mirada de fuego sin mover un solo músculo de la cara. No me escondí. Al contrario, di un sorbo lento a mi taza de peltre, dejando que viera perfectamente que yo era quien manejaba los hilos de esa coreografía de tubos y soldaduras. Ella dio un pisotón, soltó un insulto que no alcancé a escuchar, pero que adiviné por el movimiento de sus labios finos, y se metió a su casa azotando la puerta tan fuerte que un par de macetas de plástico que tenía en la repisa se cayeron al suelo, esparciendo tierra seca por todo el cemento. A las 11 de la mañana, Lupita, la de la estética de la esquina, cruzó el pasillo con paso tímido. Traía entre las manos un sobre de papel estraza apretado contra el pecho, como si cargara un cargamento de dinamita. Toqué 3 veces la puerta mosquitera para que supiera que podía pasar. «Pásale, Lupita, no muerdo», le dije, esbozando una sonrisa suave mientras me quitaba los lentes de lectura. La muchacha entró despacio, mirando de reojo hacia la casa de adelante, temerosa de que Mónica saliera a reclamarle. Se sentó en la orilla de mi sillón de mimbre, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. «Doña Irma, aquí está lo de la renta de este mes», susurró colocándolo sobre la mesa de centro. «Son los 8,000 pesos completos. Disculpe la molestia, pero es que la señora Mónica fue ayer a gritarme al local. Me dijo que si le pagaba a usted, me iba a echar a la policía y que me iba a quitar el contrato. Yo no quiero problemas, de verdad. Tengo a mis 2 niñas que mantener, y ese localito es mi única entrada de dinero». Tomé el sobre y lo abrí con calma. Conté los billetes de 500 pesos uno a uno, despacio, disfrutando el sonido del papel nuevo áspero contra mis yemas. Hacía 3 años que ese dinero no pasaba por mis manos. 3 años en los que Mónica se lo había quedado completo, usándolo para sus salones de belleza, sus comidas con las amigas del club y sus viajes de fin de semana, mientras yo estiraba los centavos de mi pensión para que me alcanzara para el paracetamol y las gotas de los ojos. «No te preocupes por ella, Lupita», le contesté, guardando el dinero en mi bolsa de piel negra. «Mónica no tiene ningún derecho sobre ese local. El contrato está a mi nombre. Las escrituras están a mi nombre y la ley me protege a mí. Si vuelve a pararse por tu negocio a molestarte, me avisas de inmediato. Mi abogado, el licenciado Robles, tiene instrucciones muy claras de ponerle una orden de restricción por extorsión si vuelve a poner un pie en tu banqueta. Tú trabaja tranquila, que mientras yo esté viva, nadie te va a mover de ahí». A la muchacha se le llenaron los ojos de lágrimas de puro alivio. Me dio las gracias 3 veces, me apretó la mano con una calidez que me conmovió y se fue casi corriendo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me quedé sentada, mirando el fajo de billetes sobre la mesa. No era por la ambición del dinero, era el símbolo del territorio recuperado. Era la prueba de que el flujo de poder en esta casa había cambiado de dirección. La llave que controlaba el agua, la luz y el dinero ahora la tenía yo, y el goteo constante que antes los alimentaba a ellos se había cerrado por completo. La verdadera tormenta estalló a las 7 de la noche, cuando el sol ya se había ocultado tras las azoteas de la Portales y el frío de la tarde empezaba a colarse por debajo de las puertas. Escuché los pasos pesados de Héctor en el pasillo, seguidos por los taconeos rápidos y nerviosos de Mónica. No venían a pedir, venían a exigir, armados con la desesperación de quienes ven que su castillo de naipes se está derrumbando. Entraron a mi departamento sin tocar, abriendo la puerta mosquitera con un golpe brusco que hizo sonar el resorte metálico. Héctor traía la corbata deshecha y los ojos rojos de cansancio. Mónica venía detrás, con una carpeta de plástico donde guardaba las notificaciones del banco y de las compañías de servicios. «Mamá, esto ya pasó del límite», dijo Héctor, con una voz que pretendía ser firme, pero que temblaba en los tonos más bajos. «Hoy me llamaron del banco. El pago del coche rebotó porque la cuenta no tenía fondos suficientes. Mónica me dice que Lupita no le entregó la renta de la estética porque tú se la cobraste directamente. ¿Cómo pudiste hacer eso?
Ese dinero ya lo teníamos presupuestado para la mensualidad del coche y la tarjeta de crédito. Nos estás ahogando. ¿Ahogando, Héctor? Pregunté sin levantarme de mi mecedora, manteniendo mis manos cruzadas sobre el regazo. ¿Qué palabra tan fuerte para alguien que tiene 40 años y vive en la casa de su madre sin pagar un peso de renta? Lo que estoy haciendo es recuperar mi dinero. Ese local es mío. La renta es mía. Si ustedes presupuestaron un dinero ajeno para pagar sus lujos, el error de administración es de ustedes, no mío. «Es una injusticia, suegra», interrumpió Mónica, dando un paso al frente y azotando la carpeta de plástico sobre mi mesa de comedor. Hoy vinieron los del agua a partir la toma. Nos dejaron sin servicio en la casa de adelante hasta que paguemos el trámite de contratación nueva, que cuesta casi 15,000 pesos. ¿De dónde quiere que saquemos ese dinero si también nos quitó lo de la estética? Y encima nos llega esta carta donde nos da 30 días para desalojar o empezar a pagar 12,000 pesos de renta mensual. Es su propio hijo, por Dios. ¿No tiene corazón? Me quedé mirándola fijamente, dejando que pasaran unos segundos de silencio absoluto antes de contestar. El silencio es un anestésico maravilloso. Hace que la gente se dé cuenta de la inutilidad de sus propios gritos. «El corazón lo tengo muy bien, Mónica», le contesté, y mi voz sonó tan gélida como la sala de terapia intensiva a las 3 de la madrugada. Lo tengo tan fuerte que soportó la humillación de escuchar el sábado pasado cómo celebraban la fiesta de mi único nieto a unos metros de mi puerta, mientras ustedes le mentían diciéndole que yo estaba dormida porque ya no servía para nada más que para estorbar. Ese día mi corazón aguantó, pero mi paciencia se terminó. Héctor agachó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Su propia culpa lo estaba devorando por dentro, pero el orgullo de su esposa seguía siendo más fuerte que su decencia. «Mamá, de verdad se me olvidó avisarte», empezó a decir, repitiendo la misma mentira cobarde que había usado desde el principio. «No me mientas más, Héctor», lo atajé, levantándome de la mecedora, con una lentitud que les obligó a retroceder un paso. «No me insultes la inteligencia. A una enfermera con 35 años de servicio no se le miente con esa facilidad. Sé perfectamente que me borraron de la fiesta porque tus amigos del club y las conocidas de Mónica no querían ver a una vieja de 79 años sentada en la mesa principal. Les daba vergüenza que sus conocidos vieran que la dueña de la casa donde viven viste ropa sencilla y tiene las manos arrugadas de haber trabajado toda su vida. Querían presumir una vida de ricos con el terreno de la vieja del fondo». Mónica soltó un bufido de desprecio, cruzándose de brazos. «Bueno, ¿y qué gana con esto, suegra? ¿Vernos en la calle? Si nos corres, ¿quién la va a cuidar cuando se enferme? ¿Quién la va a llevar al hospital? Se va a quedar sola en este agujero de departamento, vieja y abandonada. Héctor es su único hijo. Cuando usted se muera, todo esto va a ser de él de todos modos. Lo único que está haciendo es adelantarse a pelear por cosas que al final van a caer en nuestras manos». Aquella frase fue la confirmación exacta de lo que Alejandro y yo habíamos platicado en su oficina. Ellos estaban sentados en el pasillo de la muerte, esperando pacientemente a que el tiempo hiciera su trabajo conmigo para quedarse con el terreno completo de la Portales. Para ellos, mi vida era solo un trámite molesto que retrasaba su herencia. Sentí una risa sorda, seca, que me subió desde el pecho. No era una risa de alegría, sino de esa ironía filosa que te da cuando tienes el as de espadas guardado bajo la manga y el contrario cree que te tiene acorralada contra la pared. Caminé hacia la cómoda de madera de cedro, saqué de uno de los cajones una carpeta azul de piel sintética que Alejandro me había entregado esa misma tarde y la puse con cuidado sobre la mesa, justo al lado de la carpeta arrugada de Mónica. «Abra esa carpeta, Héctor», le ordené a mi hijo, apuntando al papel con mi dedo índice. Héctor dudó un momento, mirando a su esposa con desconcierto. Luego dio un paso al frente y abrió la carpeta azul. Sus ojos empezaron a recorrer las hojas impresas en papel seguridad, con el sello holográfico de la Notaría Pública número 12. Vi cómo su rostro, que ya estaba pálido, se iba tiñendo de un gris cenizo conforme avanzaba en la lectura. Sus manos empezaron a temblar tanto que el papel hacía un ruido sordo al moverse. «¿Qué es eso, Héctor? ¿Qué dice?», preguntó Mónica, impaciente, intentando arrebatarle las hojas. Héctor no se las dio.
Se quedó con la mirada perdida en el último párrafo, donde estaba mi firma redonda y firme junto al sello del notario. «Es el testamento nuevo», dijo Héctor con un hilo de voz, apenas un susurro que sonó a derrota absoluta. Revocó el testamento anterior. «¿Qué?», gritó Mónica, arrebatándole finalmente la carpeta de las manos. «¿Cómo que lo revocó? ¿A quién le dejó la casa entonces? ¿A una de sus iglesias? ¿A un asilo de viejos? Eso no es legal. Héctor es el heredero universal por ley. La ley me permite disponer de mis bienes, como a mí se me pegue la gana, Mónica». Le contesté, manteniendo mi tono de voz perfectamente nivelado. «Lo que tienes en las manos es la revocación total de la herencia de Héctor. Él ya no es el heredero de esta propiedad, ni de la casa de adelante, ni del local de la estética, ni de este departamento. No van a recibir un solo tabique cuando yo me muera». Mónica hojeó las páginas con una desesperación casi animal, buscando la cláusula que explicara el destino de la propiedad que ya sentía como suya. «¿A quién se la dejó entonces?», preguntó con los labios trémulos, la respiración agitada y los ojos desorbitados de rabia. «La propiedad completa ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable», expliqué, sentándome de nuevo en mi mecedora y cruzando las piernas con toda la parsimonia del mundo. «El único beneficiario de ese fideicomiso es mi nieto, Mateo González, pero con condiciones muy claras que el licenciado Alejandro Robles se va a encargar de hacer cumplir al pie de la letra si yo llego a faltar antes de que el niño cumpla la mayoría de edad». Héctor me miró, con los ojos empañados, por unas lágrimas que esta vez sí eran reales, de esas que brotan cuando te das cuenta de que has perdido lo más valioso por pura cobardía. «¿Qué condiciones, mamá?», preguntó con voz quebrada. «La primera», dije, deletreando cada palabra con lentitud, «es que ninguno de ustedes dos podrá ser administrador de los bienes de Mateo. No podrán vender la propiedad, ni hipotecarla, ni rentarla para su beneficio personal. La segunda es que, para poder seguir viviendo en la casa de adelante, tendrán que pagar una renta mensual de 12,000 pesos que irá directo a una cuenta de ahorro destinada exclusivamente para los estudios universitarios de Mateo. Si dejan de pagar 3 mensualidades consecutivas, el fideicomiso tiene la obligación legal de desalojarlos de inmediato, sin importar que sean los padres del dueño». Mónica soltó un grito ahogado de rabia, arrojando la carpeta azul sobre la mesa con tanta fuerza que los papeles se salieron de sus fundas de plástico. «¡Eso es una locura!», chilló, con las venas del cuello marcadas como cuerdas de guitarra. «Es un secuestro de nuestra vida. ¿Cómo nos va a obligar a pagarle renta a nuestro propio hijo? Eso no se puede hacer. Vamos a impugnar ese testamento. Voy a decir que ya no está bien de sus facultades mentales, que la senilidad la tiene loca y que la manipularon para firmar esto». Me levanté de golpe. Mi estatura no pasa del 1,60 m, pero en ese momento la fuerza de mi carácter me hizo sentir como si fuera una barda de concreto de 3 metros de alto. Me planté frente a Mónica, tan cerca que podía oler el perfume caro que se ponía con el dinero de mi renta. «Pruébalo, Mónica», le dije, y mi voz no tuvo el menor temblor. «Intenta demostrar ante un juez que la jefa de enfermeras jubilada del Hospital Civil, la mujer que todavía resuelve los exámenes de matemáticas de su nieto de 7 años y que lleva el registro exacto de cada gasto de esta casa, no está en sus cabales. El licenciado Robles se encargó de certificar mi estado de salud mental con 2 neurólogos del Hospital General el mismo día que firmé ese papel. Tengo los certificados médicos notarizados y guardados en la bóveda del banco. Si intentas impugnar ese documento, lo único que vas a lograr es que te saquemos de esta casa en 24 horas por intento de fraude». Héctor se tapó la cara con las manos, soltando un sollozo sordo que llenó la habitación de una tristeza pesada. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia derrota. «Mamá, perdón», dijo entre lágrimas, con la voz ahogada por la vergüenza. «De verdad, perdóname. Me dejé llevar por las tonterías de Mónica. No debí permitir que te hicieran a un lado. Tú eres mi madre, la que me sacó adelante sola cuando no teníamos nada. No merecías esto». Miré a mi hijo. El dolor que sentía en el pecho era inmenso, de esos que te quitan el aire, pero no era el dolor de la debilidad.
Era el dolor de la madre que tiene que aplicar un castigo severo para salvar el alma de su hijo. En el quirófano, a veces hay que amputar un miembro gangrenado para evitar que la infección se extienda al resto del cuerpo y mate al paciente. Héctor estaba infectado de soberbia y de debilidad de carácter. Si no le aplicaba esta cirugía de emergencia ahora, se iba a perder para siempre, arrastrado por la ambición de una mujer que solo lo quería por lo que podía presumir ante sus amigas. «El perdón te lo tienes que ganar, Héctor», le contesté, manteniendo mi tono firme pero dejando que un hilo de compasión asomara en mis ojos. «Las palabras se las lleva el viento, y yo ya soy muy vieja para creer en promesas que se hacen cuando el agua ya les llegó al cuello. Las reglas están sobre la mesa. Tienen 15 días para poner la luz y el agua a sus nombres y pagar los adeudos de la toma común. Y tienen 30 días para firmar el contrato de arrendamiento formal con el fideicomiso si deciden quedarse en la casa grande. De lo contrario, empezaré el trámite de desalojo por la vía legal». Mónica miró a Héctor, esperando que él se levantara y peleara, que gritara o que intentara defendernos de la vieja loca. Pero Héctor no se movió. Se quedó ahí, con la cabeza gacha, derrotado por la verdad incontestable de sus propios errores. Al ver que su esposo ya no era el escudo que solía usar para protegerse de las consecuencias de sus actos, la soberbia de Mónica empezó a desinflarse como un globo viejo. Sus ojos, antes llenos de suficiencia y desprecio, ahora mostraban un miedo real, frío, el miedo de quien se sabe completamente acorralado y sin opciones. «Esto no se va a quedar así, suegra», dijo con un hilo de voz que ya no tenía nada de la fuerza de antes, sino el tono apagado de la derrota. «No puede tratarnos como a unos extraños en esta casa. Ustedes decidieron tratarme como a una extraña el sábado pasado, Mónica», le contesté, abriendo la puerta mosquitera para indicarles que la reunión había terminado. «Yo solo estoy siguiendo las reglas del juego que ustedes mismos empezaron. Buenas noches». Héctor se levantó despacio, se limpió las lágrimas de la cara con el dorso de la mano y caminó hacia la salida sin decir una palabra más. Mónica lo siguió en silencio, arrastrando los pies con una pesadez que nunca antes le había visto. Cuando salieron al pasillo, la noche ya había caído por completo sobre la Portales. Vi cómo caminaban bajo la luz mortecina del faro del patio, con las sombras largas dibujándose sobre el cemento. Ya no eran los dueños soberbios de la casa grande. Eran dos inquilinos que acababan de darse cuenta de que el suelo que pisaban no les pertenecía. Cerré la puerta de madera con un clic suave y eché el cerrojo de fierro. Me acerqué a la mesa, recogí los papeles del Nuevo Testamento y los acomodé con cuidado dentro de mi carpeta azul, sintiendo una extraña calma que me recorría todo el cuerpo. El pulso lo tenía firme, el corazón tranquilo. Había dado el corte preciso, justo donde estaba la infección, y aunque el dolor del tratamiento era grande, sabía que era la única forma de salvar el futuro de mi nieto y de recuperar el respeto que me correspondía por derecho propio. En ese momento, la puerta mosquitera volvió a sonar con ese quejido flojo que tanto conozco. No me asusté. Sabía que esos pasos ligeros y rápidos no podían ser de nadie más. Mateo entró de puntitas, con su pijama de dinosaurios puesta y un par de calcetines gruesos en los pies. Traía entre las manos su libro de lecturas escolares y me miró con esos ojos negros y enormes que tanto me recuerdan a mi padre. «Abuela», susurró, acercándose a mi mecedora. «¿Ya se fueron mis papás? Es que escuché que estaban hablando muy fuerte y me dio un poco de miedo». Me senté de nuevo, lo tomé de la cintura y lo subí a mis piernas, dejando que su peso infantil me entibiara el pecho gastado. Lo abracé con fuerza, oliendo su cabello que olía a champú de manzana y a infancia limpia. «No tengas miedo, mi amor», le dije, acariciándole la espalda con ternura. «Tus papás y yo ya terminamos de arreglar los asuntos de la casa. Todo está en orden ahora. Tu abuela se encargó de que nadie pueda quitarte lo que es tuyo». «¿De verdad, abuela?», preguntó, mirándome con una sonrisa limpia, sin una sola pizca de la malicia que rodeaba a sus padres. «De verdad, mi niño. Ahora, abre tu libro y vamos a leer esa historia de los piratas que tanto te gusta. Tu abuela todavía tiene mucha fuerza para enseñarte a navegar en este mar de adultos». Mateo abrió el libro con entusiasmo, señalando las ilustraciones de barcos y mapas del tesoro con sus dedos pequeños. Yo me acomodé en la mecedora,
arrullándolo con el movimiento constante del mimbre, sintiendo que cada palabra que leía mi nieto era una victoria ganada a pulso contra el olvido y el desprecio de quienes creyeron que mi vejez era el fin de mi historia. El silencio del patio ya no era una condena de soledad, ahora era el testimonio de un respeto recuperado a sangre fría. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta silenciosa en la que saqué el bisturí de la ley para salvar lo que quedaba de mi familia. 6 meses en los que el patio de tierra de la Portales ha visto más cambios que en los últimos 10 años. Hoy es un sábado de finales de octubre. El aire ya huele a frío, a viento de muertos y a hojas secas, pero dentro de mi pequeño departamento, el calor de la estufa mantiene el ambiente templado. En la mesa de la cocina tengo un florero de vidrio con 3 rosas amarillas que yo misma corté esta mañana del jardín. Ahora hay un jardín en el patio común. Quité las láminas viejas y los botes de pintura secos que Héctor tenía arrumbados contra la barda y sembré tierra buena. Puse romero, ruda, menta y esas rosas que ahora crecen con fuerza porque nadie les estorba el paso del sol. Las plantas son como la dignidad. Si les das espacio, agua y les quitas la mala hierba, siempre terminan por florecer, sin importar lo vieja que sea la mano que las siembra. La puerta mosquitera rechinó con ese quejido flojo que ya es parte de la música de mis días, pero esta vez no hubo sobresaltos en mi pecho. «Buenas tardes, suegra», dijo una voz suave, casi un susurro, desde el umbral. Era Mónica. Traía puesto un vestido de algodón sencillo, sin marcas visibles, y llevaba el cabello recogido en una trenza floja. Ya no viste esos pants de diseñador, ni trae esa mirada de suficiencia de quien se cree dueña del mundo. En sus manos sostenía un sobre de color blanco. «Pasa, Mónica, siéntate», le contesté, señalando la silla de madera frente a mí, mientras yo seguía tejiendo con mis agujas. Ella entró despacio, cuidando de no hacer ruido con sus zapatos planos. Se sentó en la orilla de la silla, como quien pide permiso para existir en un espacio ajeno. Dejó el sobre blanco sobre la mesa de centro, justo al lado de mi taza de té de azahar. «Aquí está lo de este mes, suegra», dijo, empujando el sobre con un dedo. «Son los 12,000 pesos completos de la renta. Héctor me pidió que se los entregara hoy porque él tuvo que quedarse a hacer tiempo extra en la oficina. También quería avisarle que ya pagamos el recibo de la luz de la casa grande. Ya quedó registrado a nombre de él, tal como nos lo pidió el abogado». Tomé el sobre, saqué los billetes y los conté con esa parsimonia que ahora tengo para todo. 12,000 pesos. El dinero que antes se iba en mensualidades de un carro de lujo que ya no tienen, o en comidas caras para impresionar a gente que ya ni les habla. Héctor tuvo que vender el coche del año para pagar las deudas acumuladas y comprar un carro usado, pequeño y económico, que no les quita el sueño a fin de mes. Al principio, Mónica lloró y pataleó, diciendo que era una humillación que sus amigas del club la vieran en un carro viejo. Pero cuando se dio cuenta de que a mí no me conmovían sus lágrimas y de que el licenciado Robles ya tenía lista la orden de desalojo, no le quedó más remedio que tragarse el orgullo y aprender a vivir con la realidad. «Está completo, Mónica. Gracias», le dije, guardando el dinero en mi bolsa de piel. «Dile a Héctor que el lunes le entrego su recibo firmado para el control del fideicomiso». «Sí, suegra». «Yo le digo», contestó ella, agachando la vista. Hubo un silencio largo en la habitación, pero ya no era ese silencio espeso de la traición y la rabia. Era un silencio de aceptación. Mónica se quedó mirando sus propias manos, que ahora lucían uñas cortas y limpias, sin esos acrílicos de colores que solía presumir. «¿Va a necesitar que le traiga algo del súper mañana, suegra?», preguntó de pronto, sin levantar la cabeza. «Voy a ir temprano con Mateo. Si quiere, me da su lista y yo se lo traigo para que no cargue bolsas. 1 kilo de manzanas amarillas y una bolsa de avena. Por favor, Mónica. Al rato te doy el dinero. No se preocupe por el dinero, suegra. Corra por nuestra cuenta. Es lo mínimo que podemos hacer». La miré por encima de mis lentes de lectura. En sus ojos ya no había ese veneno que antes destilaban cuando me miraba vivir en el rincón del patio. Había una especie de respeto ganado a pulso, ese que solo se obtiene cuando le demuestras a la gente soberbia que no les tienes miedo y que el poder que creen tener es tan frágil como un trozo de vidrio.
El tratamiento de choque había funcionado. La cirugía legal que les apliqué no los destruyó. Los obligó a madurar, a entender que la madurez no llega con los años, sino con la responsabilidad de pagar sus propias cuentas y respetar a quienes les tendieron la mano cuando no tenían nada. Gracias, Mónica, te lo agradezco, le dije, y mi voz sonó sincera, sin rastro de rencor. Ella asintió, se levantó de la silla con un ademán respetuoso y salió del departamento, cerrando la puerta mosquitera con cuidado para no hacer ruido. Me quedé sola, meciéndome en mi sillón de mimbre, escuchando el sonido de las hojas del níspero que se movían con el viento de la tarde. Sonreí. Pensar que hace 6 meses estaba llorando en silencio en mi cama, sintiéndome la vieja más desamparada del mundo por un pedazo de pastel aplastado. Qué tonta fui al dudar de mí misma. La vejez no es una derrota, es una acumulación de batallas ganadas. Y una mujer que ha pasado la vida entera devolviendo el pulso a corazones moribundos en una sala de urgencias no se dobla por las malas caras de una nuera pretenciosa o la cobardía temporal de un hijo. A las 5 de la tarde, la puerta volvió a abrirse, pero esta vez fue con un portazo alegre que llenó de vida las paredes de mi cocina. «Abuela», gritó Mateo, entrando como un torbellino de rayas y risas. Traía en la mano un dibujo hecho con crayones de colores sobre una hoja de papel bond. Se plantó frente a mí, con los ojos negros brillándole como 2 canicas nuevas bajo la luz de la lámpara. «Mira lo que hice en la escuela, abuela. Es nuestro barco pirata. Tú eres la capitana y traes un sombrero grande con una pluma azul. Yo soy el segundo a bordo y traigo una espada de madera para defender el cofre del tesoro». Tomé el dibujo con manos temblorosas de pura emoción. Ahí estábamos los dos, pintados con trazos infantiles, pero llenos de amor. En el centro del barco, dibujado con un crayón amarillo brillante, estaba un cofre enorme con la palabra casa, escrita con letras chuecas. El niño sabía, con esa intuición limpia que tienen los hijos de 7 años, que su futuro estaba seguro bajo mis pies, que nadie podría quitarle el techo donde jugaba porque su abuela Irma se había encargado de blindar cada tabique de esta propiedad a su nombre. «Está precioso, mi capitán», le dije, dándole un beso en la frente que olía a champú de manzanilla. «Lo voy a pegar justo aquí, en la puerta del refrigerador, para que todos los que entren sepan quién manda en este barco». Mateo sonrió, revelando ese hueco en sus dientes frontales que lo hace ver tan tierno. Se sentó en mi regazo, acomodando su espalda contra mi pecho con una confianza absoluta. Yo lo abracé por la cintura, sintiendo sus latidos rápidos y constantes. Este niño era mi verdadero legado. No el terreno de la Portales, no las escrituras notariales, ni el dinero de la renta de la estética. Mi legado era este pedazo de vida limpia que yo estaba protegiendo de la podredumbre de la ambición y la vanidad de los adultos. «Abuela», me susurró mirando hacia la ventana, «mañana es mi cumpleaños de 8 años. ¿Sí vas a ir a mi fiesta?» Sentí un vuelco en el corazón, pero esta vez fue de pura alegría. El recuerdo del año pasado, del trozo de pastel de 3 leches escondido en una caja de zapatos debajo de la cama, pasó por mi mente como una sombra vieja que ya no tiene poder sobre mí. «Claro que voy a ir, mi amor», le contesté acariciándole el cabello áspero. «De hecho, tu mamá y yo estuvimos organizando todo. Mañana vamos a poner mesas en el patio, junto a las rosas amarillas, y vamos a partir un pastel de chocolate de 3 pisos que mandé pedir con el dinero de la estética. Y esta vez, tu abuela va a estar sentada justo al lado tuyo cuando soples las velitas». «¡Súper!», exclamó el niño, dando un brinco de alegría. «Ya no voy a tener que esconderte pastel en la caja de zapatos, ¿verdad, abuela?». «No, mi vida. Ya nunca más vamos a tener que esconder nada en esta casa. Ahora todo se hace a la luz del día». El chamaco me dio un abrazo apretado en el cuello, de esos que te devuelven los años y te quitan los dolores de las rodillas de un solo golpe, y salió corriendo de vuelta a la casa grande porque su papá ya iba llegando del trabajo. Me levanté de la mecedora y caminé hacia la ventana para mirar el patio. Héctor venía entrando por el portón de fierro. Se le veía cansado, con el traje de oficina un poco gastado y cargando una bolsa de mandado con verduras. Al ver a Mateo salir corriendo a recibirlo, se agachó y lo cargó en vilo, dándole vueltas en el aire mientras el niño reía a carcajadas. Mónica salió de la casa grande
y se unió a ellos, tomándole la mano a Héctor con un gesto de cariño que ya no tenía nada de esa falsedad de antes. Eran una familia de verdad ahora, una que estaba aprendiendo a valorar lo que tenía a base de esfuerzo, trabajo y respeto. Héctor volteó a ver hacia mi ventana. Al cruzar la mirada conmigo, se quitó el saco del traje, me hizo un saludo con la mano y esbozó una sonrisa llena de una gratitud profunda. Ya no era el hijo cobarde que agachaba la cabeza ante los caprichos de su esposa. Era un hombre que estaba recuperando la dignidad de ganarse la vida con su propio esfuerzo y de respetar a la madre que le dio todo. La cirugía había sido dolorosa, sí. El alcohol de la verdad les había ardido en el alma durante meses, pero la infección de la soberbia y el desprecio había sido erradicada por completo de esta casa. El corte del cirujano había salvado al paciente. Caminé de vuelta a mi cómoda de madera de cedro. Abrí el cajón y tomé mis viejas tijeras de cirugía, esas curvas y afiladas de acero inoxidable que rescaté del Hospital Civil hace casi 2 décadas. Las miré bajo la luz de la tarde. El metal brillaba, limpio, pulido, sin una sola mancha de óxido. Las pasé por la yema de mis dedos, sintiendo ese frío metálico que tantas veces me devolvió la calma en medio de la peor de las emergencias en el quirófano. Para mí, estas tijeras ya no eran solo un recuerdo de mi pasado como enfermera, eran el símbolo de mi nueva vida. La prueba de que a mis 79 años sigo teniendo el pulso firme, la mente clara y la fuerza necesaria para cortar de tajo lo que daña a los míos y suturar con hilos de amor y respeto el futuro de mi nieto. Guardé las tijeras en su estuche de cuero negro y cerré el cajón con un golpe suave. Me acerqué a la mesa, tomé mi taza de té de azahar y di un sorbo lento, saboreando el dulzor del piloncillo y el aroma de las flores que crecían afuera, en el patio que ahora era verdaderamente mío. La noche empezó a caer sobre la colonia Portales, tiñendo el cielo de un azul marino profundo, pero dentro de mi departamento la luz seguía encendida, iluminando el camino de los que ahora sabían que el respeto a los viejos no es un favor que se les hace por lástima, sino una ley de vida que se paga con el alma.